Muy buenos días, amigos de todo el país. Estamos por la señal de Uchu TV acá en La Mira, hoy 12 de junio del 2021. Una fecha en la que prácticamente estamos a poco tiempo de tener lo que es los resultados de las elecciones generales y toda esta coyuntura que se ha dado al nivel de ahora la pelea del voto a voto en mesa. Y tenemos un invitado muy especial para nosotros, una persona que de verdad tiene muchas cosas que decirnos a nosotros, que se trata del doctor Alberto Borea Odría, a quien le damos la bienvenida. Doctor Alberto, muy buenos días. ¿Qué dice Robert? Qué gusto de poder hablar contigo, de saber que están avanzando mucho y que tu generación está tomando puestos de representación, no solamente de la región Cusco, sino adicionalmente extendidos en todo el país. Así que me siento muy feliz de eso y te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Nosotros lo que queremos hablar con usted es justamente de esta coyuntura política que nos ha tocado en este momento, estos dos extremos que se han enfrentado entre el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda. Y principalmente yo creo que usted tiene la palabra más importante en esta coyuntura porque es uno de los que ha sido perjudicado prácticamente por el señor Vizcarra, que convocó atropelladamente a las elecciones en una pandemia infernal y prácticamente ha puesto ahora al vilo a nuestro país. Entonces yo creo que usted ha podido ser el candidato perfectamente, ha podido estar en esta elección y prácticamente ha sido impedido por personas como el señor Vizcarra, que han hecho este papel que pensaban en sí ellos de que iban a tener un capotazo en esta elección y ellos iban a salir triunfadores. Y por eso convocaron, doctor. ¿Usted qué piensa? Bueno, mira, en primer lugar, efectivamente tocaba, de acuerdo al calendario peruano, hacer elecciones en abril del año 2021. Sin embargo, el problema se complicó porque en el año 2016, todavía con el Congreso anterior, el Congreso cuando Humala estaba en el poder, se dictan una norma por la cual los partidos políticos que en ese momento tenían inscripción podían retirarse de la campaña y mantener la inscripción y por lo mismo participar en la del 2021, con lo cual hubo 23 organizaciones que estaban en la posibilidad de presentar candidatos, no obstante que no tenían inscritos ni tenían realmente partidos. Es decir, Perú Patria Segura, estoy casi convencido de que en Cusco no tenía siquiera un local y de esos 23 comillas partidos, muchísimos no tenían. Entonces le exigieron a quienes quisieran participar en el proceso político que recogieran 800.000 firmas en un año. Como tú comprendes, porque tú has estado en el esfuerzo del referéndum con toda la juventud pujante de aquella época, recoger 1.900.000 firmas, que fue la que al final de cuentas pudimos recolectar, toma tiempo y adicionalmente lo puedes hacer en una causa de alcance nacional. Pero cuando estás hablando de partidos, precisamente porque hablas de partidos, no estás hablando de un alcance nacional, estás hablando de un alcance parcial. Hay muchas personas que pueden creer en la democracia y que creen en la democracia como sistema, pero que eventualmente en qué cosa dentro de la democracia creen, tienen distintas posibilidades. Entonces lo que hicieron fue organizaciones como FONAC, que tenía 4.000 militantes, o como el propio la Fuerza Popular o la propia Fuerza Popular, que tenía 100.000 inscritos, o incluso si tú te vas hacia el caso del APRA o del PPC, que decían que tenían 250.000 o 270.000 inscritos cada uno, te pedían que tuvieras 3 veces y media más de inscritos, que recogieras 3 veces y media más de firmas de lo que ellos tenían, no obstante de haber estado en el proceso político 90 años, 50 años o décadas, y que tú en un año tuvieras que hacer la tarea. Eso prácticamente convertía en una suerte de voto de casa favorable a estas organizaciones,
el participar en el proceso político. Luego, cuando no obstante eso intentamos comenzar con el proceso, vino la pandemia. Nosotros recogimos el kit del jurado de elecciones recién en febrero, pudimos convencer de que eventualmente nos otorgaran el kit para poder recoger las firmas, y vino la pandemia. Y naturalmente en pandemia no puede recoger ninguna firma, menos aún porque hasta hace muy poco la posibilidad de contactarse incluso físicamente en conversaciones bilaterales eran casi nulas, y adicionalmente reuniones en locales hasta hoy día no puedes hacer, o hasta hoy día no debes de hacer, porque ya veremos lamentablemente cómo todo este juntarse de personas en estas circunstancias va a terminar lamentablemente en un mayor número de contagios, y eso es una irresponsabilidad. Por eso Entonces, decíamos... frente a eso, nosotros decidimos no participar en el proceso y no hacer una alianza para conseguir un vientre de alquiler en el cual tuviéramos que cobijarnos para poder participar. Así que esa fue la razón, mi querido Robert, por la cual no Doctor, pero participamos y justamente por decidimos eso le iniciar. decía de que el señor Vizcarra se apresuró en esta convocatoria. Efectivamente estaba establecida para que se realice en la oportunidad que correspondía, pero viendo el estado de emergencia que ha vivido el país, justamente ha llevado apresuradamente a cumplir este cronograma electoral, pero viendo de que él justamente podía tener una aceptación de sus movimientos, de su movimiento político o de las personas que él respaldaba. Como se sabe, por ejemplo, de que hay muchos de los candidatos que han concursado en esta polenda electoral. Uno, por ejemplo, la señora Verónica Mendoza, era muy adepta en este caso al presidente Vizcarra, así como del lado de la derecha también tenía su candidato que era el señor Guzmán. Entonces tenía por los dos lados. Y ahora, justamente en esta coyuntura, vemos de que cuando no consiguió en ninguno de sus candidatos quizás la preferencia electoral, él hace de que en este caso realmente se aproxima a la candidatura de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo recibe el espaldarazo, en este caso, del presidente Sagasti. Y el presidente Sagasti también entendemos que es fruto de una de las confabulaciones del poder, en este caso, para que sea elegido dentro del Congreso en un consenso después de la vacancia del señor Merino. ¿Usted qué piensa en este caso, doctor? Bueno, yo creo que son demasiadas especulaciones, mi querido Robert. Lo que sí tengo claro es que Vizcarra, digamos, para acceder al poder hizo cualquier cosa, inclusive pactó directamente con el fujimorismo, naturalmente, digamos, actuó en contra de lo que es un espíritu de lealtad mínima con relación a Pedro Pablo Kuczynski, y como en su oportunidad lo señalé, los vientos que en ese momento estaban levantando nos iban a traer lodos mucho más, digamos, graves al país. Y lo vimos, porque luego de la vacancia asumió Vizcarra, pero sin ningún norte, sin ninguna capacidad de organización, un respaldo en una doctrina, en un pensamiento. Terminó, digamos, con el tema de la declaración de disolver el Congreso. Luego vino todo lo que sucedió con el tema de las vacunas, que tuvo que salir del poder, digamos, con el nombramiento de Merino. Merino a su vez fue vacado. Es decir, todo esto, como tú ves, se genera, como lamentablemente tuvimos previsión en decirlo, con el proceso de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que fue totalmente apresurado, porque perfectamente por aquello que se le acusaba se hubiese tenido que procesar en los próximos días, y el Perú hubiera continuado con una senda que, bien o mal, sin embargo,
digamos, estaba llevada a cabo por gente que, aun cuando uno no comulgue con ella, como es mi caso, yo no he sido fan ni adicto a los planteamientos de Pedro Pablo Kuczynski como político, sí entendía que era bueno para el país mantener un sistema incólume y no como está pasando ahora, que los zarandean con cualquier caso. Es decir, si tú tienes un sistema político que no está establecido, le das inmediatamente paso a la improvisación y a la incapacidad. Por ejemplo, en el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, podemos decir de que también respondía a un partido político que era casi un vientre en alquiler, porque no tenía una organización política. Y fruto de esta elección viene el vicepresidente, este señor Vizcarra, que lo único que hace es entornillarse o a favorecer al grupo económico, sería el grupo Alcort, Interbank. Y resulta de que es paradójico este presidente que quiere respaldar a un candidato como es el señor Pedro Castillo, representando o aliado con este banco, tiene de contrincante a otro banco. Resulta que la señora Keiko ha recibido financiamientos del Banco de Crédito. Entonces, acá, doctor, estamos viendo la pelea de dos grupos económicos, de dos grupos, de dos bancos que se están peleando la presidencia y están tomando de alfiles al pueblo para que se peleen en las calles, pero ellos van a gobernar. Bueno, mira, el tema de la injerencia del poder económico en el poder político, que es una cosa que viene del siglo, no solamente la democracia, sino incluso cuando se quería copar a los reyes, los círculos cercanos a los reyes, a los caudillos, a los dictadores, a todo que ostenta poder, inmediatamente es rodeado por quienes tienen poder económico que actúa como lobby para beneficio propio. Justamente esa es la preparación que necesitan los políticos para no ceder frente a estas tentaciones y eventualmente entender que ellos tienen en tarea que integrar intereses y no que expresar intereses desnudos o intereses, por último, bien vestidos, pero intereses al fin de uno de los grupos económicos que perjudica el entendimiento de lo que es el país en general. Eso es lo que hay que formar, a eso hay que, digamos, tratar de dirigir todos nuestros esfuerzos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con la Unidad Democrática de Centro. No obstante no haber participado, hoy día estamos ya en el proceso de recolección de firmas. Anteayer o tras anteayer el Jurado Nacional de Elecciones nos ha dado el nuevo kit para poder efectivamente conformar los 65 comités provinciales y recoger por lo menos las 25.000 firmas para participar, como esperamos hacerlo, en el proceso regional y en el proceso municipal del año 2022, manteniendo una posición de centro que ha estado absolutamente ausente, incluso cuando hubo 18 candidatos en la primera vuelta. Es decir, no hemos escuchado ninguna posición de tipo doctrinario ni de tipo programático que se instale en el centro, sino en ambos sectores se han colocado los candidatos de derecha y de izquierda, o digamos los proliberales mercantilistas y los procomunistas, eventualmente los cercanos al comunismo, y en el medio no ha habido cómo expresar, por ejemplo, la importancia de la economía privada como motor del desarrollo, como motor, por ejemplo, del avance turístico de los países que fundamentalmente se sostiene con el esfuerzo económico de pequeñas personas que trabajan en restaurantes, en hoteles, en medios de transporte, en lo que fuere, pero a la vez la necesaria participación del Estado en aquellos sectores para los cuales no alcanzan los recursos privados. Eso es lo que se denomina la función subsidiaria y la función supletoria que tiene que tener el Estado para poder llevar adelante las tareas sociales que igualen a la sociedad, por lo menos en lo mínimo, de tal manera que cada habitante de este país pueda encontrar a partir de ese mínimo las posibilidades de desarrollar
llegar a mejores niveles de vida para él y para su familia. Vamos. Esa situación no se ha dado. Entonces terminamos eligiendo en la primera vuelta a los dos extremos. Mi parecer es que de las 18 posibilidades que habían, las 17 y las 18 fueron lamentablemente las que muy pasaron malas a la segunda vuelta. Y hoy día, digamos, estas dos personas que juntos no llegan ni al 25% de los votos, tomando en cuenta el universo electoral, sin embargo, pretenden decidir y se embanderan del pueblo y hablan del pueblo como si ellos efectivamente fueran todo el pueblo y desprecian al resto, al 75, 78%, que no votó por ellos y pretenden que desde los extremos se puede gobernar a un país a punta de inculcarse o de despreciarse desde un lado hacia el otro del esquema político. Y el problema, doctor, es de que ahora nos hemos encontrado prácticamente en un abismo, casi hacia el comunismo o casi al extremismo del mercado liberal. Entonces, ahora, doctor, estamos en esta coyuntura y esperamos con mucha ansia de que partidos nuevos puedan surgir, y especialmente con liderazgos como el suyo. Pero acá, por ejemplo, ¿qué hacemos ya ahora en esta, como pregunta final, prácticamente qué hacemos en esta coyuntura y bajo estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, mantener la calma, Robert. Yo no creo que haya que echarle más leña al fuego. Digamos, hay un sistema en el cual hemos participado. Yo he planteado que para una reforma inmediata, que no volvamos a repetir esta circunstancia, en la próxima oportunidad, si ninguno de los candidatos obtiene en primera vuelta 50%, o podríamos establecer que tenga que alcanzar solo el 45 o el 40% en primera vuelta, en la segunda vuelta el pueblo elija no entre los dos más votados, sino entre los tres más votados. A mí me parece muy buena idea. ¿Cuál es el objeto de eso? El objeto de eso es lograr que los candidatos, en el afán de distanciarse de su contendor, no se pongan en los extremos, sino que al contrario se nucleen hacia el centro. Cuando hay tres candidatos y dos se pelean como perros y gatos, al final de cuentas siempre alguien va a ponerse en el centro, y lo más probable es que en un país como el Perú, que normalmente, a pesar de todas sus carencias, a pesar de sus debilidades, a pesar de, digamos, los obstáculos que tenemos, nunca hemos estado en posiciones radicales. Nosotros, por supuesto, rechazamos claramente el senderismo, especialmente desde los sectores más pobres y más lejanos de la población, y también, digamos, se sufre desde esos mismos sectores, digamos, los abusos del mercantilismo. Entonces, si tú pones tres candidatos en la segunda vuelta, vamos a decir, atemperas los excesos y permite, por el contrario, que efectivamente haya más razón en el proceso político, más deliberación. Y eso es lo que tenemos que insistir ahora y tratarnos con respeto, con cuidado. A mí me parece muy mal cuando los dos extremos dicen nosotros somos el pueblo y hemos ganado. Ninguno de los dos ha ganado. Es decir, los dos obtuvieron, como dijimos, una porción muy pequeña, y dado solamente esta circunstancia de la segunda vuelta, es que gente que no adhería a todos los principios del fujimorismo, de lo que Fujimori planteó, ni a todas las cosas que planteó Castillo o Cerrón, o quienes estuviesen, digamos, al frente de esta coalición, digamos, han terminado votando por uno o por otro porque preferían, digamos, este discurso, digamos, no el discurso inicial, sino un acercamiento a este, porque rechazaban más al otro de lo que rechazaban a este. Entonces, tiene que tenerse cuidado, porque el pueblo no solamente es la persona que vive en determinada provincia interior del país, sino también es quien vive en otras provincias que han votado a favor de la otra opción. Los que han votado, los que viven en Trujillo, los que viven en Chepén, los que viven en Perreñafe, los que viven en Lambayeque, los que viven en Camaná, en fin, los que viven en distintos lugares, o los que viven en la propia capital de la República,
son tan pueblo como quienes efectivamente viven en Santo Tomás o viven en Paucartambo o viven en Sicuani o viven en Chota. Es decir, no se puede decir yo soy pueblo del Perú y tú no eres pueblo del Perú. Eso es dividir al pueblo del Perú, eso es más bien pretender que el Perú deje de ser unidad y pase a ser una suerte de pegote entre dos sectores que no se pueden ver, y eso es lo que tenemos que evitar, y para eso tenemos que seguir insistiendo y tenemos que llamar la atención a quien salga elegido permanentemente y movilizadamente. Y por eso los convoco a todos los televidentes de tu programa en La Mira y en general a todos los que están en el canal Robert, a que si quieren venir a colaborar con nosotros, quieren participar bajo estas líneas en el próximo proceso electoral municipal, se pongan en contacto con nosotros con este correo contacto@udcperú.org, contacto@udc de Unidad Democrática de Centro Perú.org, o entren a nuestra Unidad página web Democrática de Centro. digan yo quiero colaborar con ustedes, yo quiero colaborar con este esfuerzo, y vamos a ayudar en el tema no solo de recolección de firmas, no solo de constitución de comités, no solo de búsqueda de candidatos, y yo quisiera tener candidatos en todos los distritos del país, sino eventualmente y principalmente en esta posición política y en esta doctrina de equilibrio que ustedes representan. Así que doctor, eso es mi mensaje, Robert. Te agradezco y te felicito, y felicito a toda tu generación, especialmente a todos los muchachos del Cusco que siempre han estado en el afán de aprender y de superarse, como ha sido el caso de todos ustedes. Doctor, le agradecemos muchísimo su intervención en La Mira de esta situación política y estaremos en contacto permanentemente con usted, doctor. Claro que sí, Robert. Un saludo a todos y a todos los amigos del Cusco, un gran abrazo. En el Cusco, por ejemplo, don Franz Guerra, que es una persona que está muy vinculada al turismo, es quien está en este instante conduciendo el proyecto de la Unidad Democrática de Centro, pero naturalmente esperando que mucha gente joven y muchos profesionales y muchos dirigentes campesinos y mucha gente que no tenga ninguna posición de dirigencia se sume a este trabajo. Así que todos están convocados. Claro, la invitación está en todos los lugares del país. En todos los lugares del país donde estamos llegando en Uchu Televisión, doctor. Muchas gracias entonces. Pasamos una pausa.